Bueno, vamos a iniciar con la grabación. Ya les voy a compartir la pantalla. Buenos días para todos. Vamos a iniciar con la segunda web conference de el curso de macroeconomía 1. Entonces ya les comparto la pantalla. Ya pueden ver la presentación. Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, entonces bienvenidos. Vamos a mirar pues precisamente hoy el- los componentes de la fase 3 del curso de macroeconomía 1. Vamos a tener como un orden del día, y pues la coloqué el día de hoy porque pues primero ya la otra semana es Semana Santa. Quiero como que tengan ese espacio de tranquilidad. Segundo, me la habían programado para el día del lunes, pero pues como era el lunes festivo, entonces también decidí como respetarles el tiempo, por eso pedí autorización para hacerla el día de hoy. Y a primera hora, que también muchas veces siempre se ponen en la tarde, en la tarde, en la tarde, entonces también es bueno estar conectados, estar en un ambiente tranquilo a primera hora, como para que todo nos quede también bien explicado. Bueno, les damos la bienvenida. Hoy vamos a tener como esta agenda, ¿no? En primer momento, pues el saludo de la bienvenida, que lo estamos haciendo. Segundo punto, la invitación al Congreso Prospecta 2026. Y ya empezamos a hacer una descripción y explicación del modelo keynesiano y unas dudas, inquietudes si las tenemos. Entonces, recordarles en todo caso que el CIPAS lo vamos a realizar ya después de Semana Santa. Y en este orden de ideas se va a enfocar demasiado a la práctica el CIPAS, como lo hicimos la vez pasada. Entonces también para que lo tengan presente. Hoy vamos a ser un poquito más teóricos. Nos vamos a demorar un poquito más porque pues siempre el modelo para la explicación es demasiado extenso, pero pues vamos a tratar de que el tiempo nos dé, porque siempre es un modelo demasiado largo para la explicación, pero lo vamos a hacer el día de hoy. Bueno, entonces se nos viene en primer lugar el evento de Prospecta, pues precisamente de la escuela de CACEN que ustedes hacen parte. Ustedes saben que en este evento pues vienen precisamente los mejores expertos en cuanto a administración de empresas, economía, contaduría, en fin, vienen de diferentes partes del mundo. Y este año va a ser en la ciudad de Cali, ¿no? Entonces acá sí tenemos estudiantes de Cali, pues esa cordial invitación. De igual forma, si están por ahí cerca o los que quieran viajar, también lo pueden hacer. De igual forma, este evento también va a estar transmitido por internet. Entonces, este es un punto también bien interesante. Los estudiantes también lo pueden adquirir por internet. Va a tener unos precios muy especiales para los estudiantes y adicional una bonificación especial para la materia. Entonces, hacerles la invitación, ya se viene 28, 29 y 30 de abril del presente año en el Hotel Tan Carton. Entonces, los temas especiales que van a tratar este año pues van a ser precisamente del territorio vivo, de las neuroeconomías, del impulso global. Entonces, pues para que lo tengan presente. Vamos a ver un pequeño video. Mm,
Lo voy a poner y me dicen si escuchan el video. Bueno, ¿sí lo escuchan? No, profe. Ahí. No. Le Ay, tienes que, le tienes que dar que compartir con sonido arriba, ¿no? Ahora sí. Cali, la sucursal del cielo, es una ciudad donde la salsa se siente en el alma y define su cultura. Motor del suroccidente colombiano, lidera la bioeconomía y el desarrollo digital con visión global. Aquí el progreso tiene ritmo. El futuro no se espera, se desafía. Soy Sandra Rocío Mondragón Arévalo, decana de CACEN, y quiero invitarlos a Prospecta Internacional 2026, un espacio donde abordaremos tres grandes temas: la visión híbrida, las decisiones exponenciales y la innovación local. Eje 1. Neuroeconomía. Integramente y tecnología para decisiones inteligentes en entornos complejos. Eje 2. Territorio vivo. Impulsa territorios sostenibles, bioeconomía y bienestar colectivo. Eje 3. Impulso local. Promueve emprendimiento con visión global y acción local mediante lo digital. Quiero invitarlos a Conexo Empresarial, nuestra rueda de negocios donde hoy su empresa tendrá una visión estratégica y comercial. Es así también como queremos invitar a todos los empresarios, docentes, investigadores y semilleristas a que participen de Prospecta Internacional 2026, donde se llevará a cabo Hotel Dan Carton, Cali, Colombia, del 28 al 30 de abril. Los esperamos. Desafiemos el futuro juntos. Bueno, perfecto. Entonces, ya se viene el Congreso Internacional para que lo tengan ahí presente. Mm, Entonces, pues invitarlos de forma eh, muy cordial. Es un evento importante también para que vayan escribiendo sus ponencias, para que vayan mirando cómo es ese tipo de ejercicios que se producen, pues precisamente eh, en en la academia, ¿no? Donde se vincula precisamente las empresas, donde se vincula también el sector académico, donde se vincula la comunidad, los emprendimientos, entonces pues para que lo tengan presente. Bueno, muchachos, ya entrando pues precisamente en materia, eh, entramos ya como en la fase 3, que es el mercado monetario y la política monetaria. Se va a trabajar acá el resultado de aprendizaje número 2, que es explicar el funcionamiento del modelo keynesiano, ingreso-gasto en una economía cerrada, identificando cómo el consumo, la inversión y el gasto público determinan el ingreso, el equilibrio y generan efectos multiplicadores sobre la actividad económica. La actividad es diseñar una infografía e informe argumentativo sobre instrumentos de política monetaria. Las evidencias de aprendizaje, pues se propone una infografía digital con definiciones claves y gráficas actualizadas, y también deben elaborar un informe que analice el uso de los instrumentos de política monetaria. Esta actividad entonces es independiente, veníamos de una actividad colaborativa, se van a evaluar el total de 125 puntos. Fecha, nos quedan alrededor de 17 días, la entrega es para el 14 de abril, entonces pues para que lo tengan ahí también presente. Esta es la primera parte, entonces la primera identificación. Vamos entonces a empezar pues precisamente a hablar un poquito del modelo macroeconómico ISLM, ¿no? Que
nos va a hablar que es el modelo de Hicks-Hansen, que es el modelo macroeconómico, ¿sí? Las siglas Investment Saving, inversión ahorro, Liquidity Preference, que es también como liquidez y oferta de dinero. Entonces, pues para que lo tengamos presente. Bueno, vamos entonces a empezar a explicarlo un poco de esta forma, como para tener algunas bases conceptuales, pues para lo que se viene, que es precisamente esa infografía. Yo en todo caso también les voy a ayudar a hacer paso a paso esa infografía y de igual forma, pues toda la información que se les está solicitando ahí. Bueno, este modelo es una herramienta fundamental de la economía keynesiana. Se utiliza para analizar la interacción entre el mercado de bienes y el mercado de dinero, desarrollado pues por el economista John Hicks en el 37. Modelo proporcionado un marco gráfico que representa la relación entre la tasa de interés y el nivel de producción, permitiendo así entender diferentes factores como la política monetaria pueden influir en el equilibrio económico. Para tenerlo claro, ¿no? Entonces, en una economía se van a producir una infinidad de bienes. Entonces, los bienes van a ser, pues, los que necesitan las personas suplir. Tienen unas necesidades, ¿no? Entonces, se deben producir precisamente alimentos, textiles, vehículos, en fin, toda una gama de bienes y de igual forma se tiene que solicitar también y pedir unos servicios, ¿sí? Que van a tener como un desarrollo a nivel financiero, unos servicios también de educación, de salud, eh, de turismo. Entonces, recordar que no solamente tenemos necesidades básicas, sino también necesidades culturales, necesidades académicas. Entonces, por eso las personas cuando les ingresa, les llega un ingreso, pues tienen que eh, destinar esos recursos también pues para satisfacer. Entonces, bienes, entonces toda la cadena pues de comida, de vehículos, en fin, cubrir sus necesidades básicas en primer lugar, ¿no? Lo que tiene que ver pues con la alimentación, con el agua, los servicios públicos. Y pues en economía se desarrolla todo lo que tiene que ver con las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, de ahí que también sale un indicador que es el de las necesidades básicas insatisfechas. También entonces desde ese punto de vista, pues los servicios a nivel financiero, educación, salud, pues van a ser fundamentales, ¿sí? El ser humano entonces tiene que hacer ese tipo de inversiones como la que ustedes están haciendo. Inversión en educación. eh, Ahorita el tema de la salud está como muy crítico a lo largo de estos años. Muchos periodos presidenciales se ha venido desmejorando por múltiples cosas. Entonces también es fundamental, pues, porque un país sin salud, pues, es terrible. Entonces, pues, les pregunto yo, ¿cuáles bienes y servicios utiliza usted? ¿Cuáles utiliza? Nómbreme algunos. Pues respecto a la diapositiva, que todos, profe. ¿Cuál más se te sale por ahí? ¿Cuál crees tú? Mm, servicios financieros, educación, salud, turismo. Los básicos, ¿no? Sí, sí, generalmente los básicos y cuando nos quedan algunos excedentes, pues compramos bienes de pronto de lujo, ¿no? Bienes suntuarios. Entonces, no sé, como que una cadenita de oro, que
cosas así de ese tipo, una obra de arte para la casa, en fin, Maquillaje, cosméticos, lociones. exacto. Por ejemplo, entonces ya, pues para algunas mujeres, pues son bienes de uso normal, pues porque lo necesitan, porque si son de pronto, no sé, em, asesoras comerciales, asesoras de ventas, por la imagen de ellas también. Para los hombres, entonces también ya hay mucho producto también de este tipo, que ya es como de un uso común. Entonces, cuando empezamos a ver todo esto, esto es fundamental, ¿sí? Porque pues todo este mercado de bienes es componente esencial del PIB, ¿sí? Entonces, todos esos bienes y servicios finales, al final pues van a ser parte pues precisamente del Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, en un país, recordemos también que todos los bienes son bienes finales. Entonces, ténganlo presente, el Producto Interno Bruto va a realizar pues precisamente una sumatoria de esos bienes finales y de todos los servicios, ¿sí? Y este se puede calcular desde la producción, que es donde yo les estoy diciendo, y finales, ¿por qué? Pues porque esto es una gran contabilidad. Pues, por ejemplo, en un vehículo, si nos ponemos a mirar, tenemos varios, por decirlo así, materias primas o insumos, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, las llantas, tenemos la tapicería, tenemos eh, el motor, tenemos diferentes, los amortiguadores, muchos componentes que pueden venir de diferentes partes del mundo o se pueden producir en el mismo país. Pero finalmente el Producto Interno Bruto te va a contabilizar solamente el bien final. Lo mismo en una nevera, lo mismo en una lavadora, lo mismo en un horno microondas, lo mismo en una cocina eh, integral. Entonces, el Producto Interno Bruto no te va a contar, por ejemplo, cada una de las láminas de la cocina, eh, las gavetas, no, él te va a contar el bien final. ¿Sí? Entonces, tener presente eso. El más utilizado es el del mercado de bienes. Entonces, en condiciones de equilibrio, el PIB va a ser igual a esa demanda agregada. Y ya empezamos con algunas fórmulas que es fundamental tenerlas ahí presentes, ¿no? Desde el enfoque del gasto, se suma el gasto total en bienes y servicios finales en la economía, ¿no? Entonces había uno que era desde el enfoque de la producción y hay otro desde el enfoque del gasto. Esto es un recuento que estamos teniendo nosotros. Consumo privado, entonces pues los van a hacer los gastos de los hogares en bienes y servicios. Entonces ese va a ser un consumo muy importante. Y es fundamental, por eso hay desde ese punto de vista que los hogares tengan un buen flujo de dinero para gastar, ¿sí? Que los hogares tengan precisamente un buen nivel de ingreso para poder adquirir esos bienes y servicios. Entonces, para maximizar ese Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque no sacamos nada, respetados estudiantes, si los centros comerciales que hay muy lindos en toda Colombia, si la parte comercial esté muy bien estructurada, pero si las personas de los hogares salen a consumir y al final van a comprar es un poco de helados, porque no tienen poder de adquirir un bien, un apartamento, un vehículo, pues grave, la economía no se dinamiza. Entonces es fundamental desde ese punto de vista que los hogares tengan un poder adquisitivo bien interesante. Acá antes surgen entonces varios temas, ¿no? Y uno de esos temas es el tema del salario mínimo. Entonces, sí es fundamental hacer esos ejercicios
mirar también cómo le va al empresario con esos incrementos del salario mínimo. Todo tiene que tener un equilibrio. Inversión, entonces se ven entonces en capital fijo como maquinaria y construcción. Esto es inversión desde el sector privado, ¿no? Entonces, como hay esos gastos en capital fijo, en maquinaria, en construcción. El gasto público también va a ser fundamental, ¿sí? Entonces, gastos del gobierno en bienes y servicios. ¿Cómo se mejora absolutamente todo desde el sector del gobierno? Y ahí se viene todo el tema del componente del gasto público, de la inversión. Entonces, gasto público ahí también está todo lo que tienen que pagar en cuanto a seguridad, en cuanto a educación. Recordar pues que los tres poderes del Estado, el- desde el punto de vista del judicial, el ejecutivo, entonces pues ellos también tienen eh, que tener como toda la parte para pagar todos estos gastos que tienen, más toda la inversión que tiene que hacer, por ejemplo, en carreteras, en hospitales, pagar subsidios, porque entonces de eso se trata, ¿no? Entonces hay que pensar también pues que la economía de Colombia es eh, muy singular. ¿En qué sentido? Pues que más el 50% de la población eh, está viviendo por debajo de la línea de la pobreza, o sea que hay unas personas que hay, ganan mucho dinero, hay otras que viven alrededor con $3 o menos de $3 diarios, ¿no? Entonces, para el caso de América Latina, pues ese es el indicador para definir. Entonces, la mayoría, y ya muchas personas también viven por debajo de esa línea de la pobreza, o sea que no les llega dinero suficiente ni para cubrir $3 diarios. Entonces, de eso tiene que también encargarse desde esas políticas macroeconómicas como para que todo eso que recauda el Estado pues quede en esas partes. La oferta monetaria es determinada por el Banco Central, ¿no? Entonces, controlar la base monetaria, la oferta monetaria se refiere a al total del dinero disponible en una economía en un momento determinado. Entonces, esto no solamente va a incluir el dinero en efectivo, como los billetes y las monedas, sino también otros activos líquidos. Entonces, por eso ahí estamos empezando a hablar de M1, de M2, de M3. Eso lo va a controlar precisamente el Banco de la República, que es el banco de bancos. El Banco de la República, pues, es creado eh, desde 1939 acá en Colombia. También se le denomina Banco Central para tenerlo presente. Y es el que va a controlar toda esa oferta monetaria. Entonces, al ser el banco de bancos, o sea, todos los bancos comerciales tienen que tener, por decirlo así, el banco central, pero entonces todos los bancos tienen que estar interconectados, pues si son regulados, que ahorita pues también han salido también temas que se salen porque son entonces economías desreguladas. Entonces, cuando están reguladas es que el gobierno tiene como un control sobre ese tipo de entidades. Y hay entidades también que no están reguladas, entonces ahí entran ese tipo de conflictos. Pero desde el punto de vista, cuando están reguladas, ¿qué quiere decir? Que el Banco Central es el que va a establecer esas tasas de colocación, de captación de cada uno de estas entidades financieras. También entonces al controlar el dinero y efectivo, entonces recuerden, el Banco Central, el Banco de la República es el único banco que puede emitir eh, los billetes, ¿sí? Que puede emitir también eh, pues las monedas
Entonces recordar que la imprenta nacional se encuentra en Bogotá, sí, ahí por La Esperanza con 68 hay un recorrido que se hace ahí en esa imprenta nacional y ahí están pues también donde el Banco Central mm, emite los billetes, sí, porque es como una impresora y las monedas, si no estoy mal, están en Ibagué. Ahí entonces es donde se realizan todas las monedas. El Banco Central tiene que garantizar primero pues que la velocidad del dinero sea eficiente. ¿Qué quiere decir? Que las personas no se queden sin dinero para realizar las transacciones. Se pasó en algún momento de pronto porque todas las personas cogían las monedas de 1000 y era pues para atesorar para sus alcancías. Entonces no había de pronto para dar cambio inmediato. Entonces tuvieron que sacar nuevos billetes de 2000, de 5000, en fin, para garantizar precisamente que las personas pues tuvieran el dinero suficiente para realizar las transacciones. Claro, ahorita con el dinero plástico, pues se ha disminuido, pero en todo caso todavía el dinero es fundamental. Ya tenemos pues hasta un billete de 100.000, que es un tema también complicado, pero si ustedes ven, los billetes están mirando hacia una línea en el cual están tratando de quitar los últimos tres ceros. O sea, hay un proyecto del Banco de la República como para quitar por temas de devaluación, porque pues imagínense, ya hemos perdido demasiado eh, pues competitividad frente a pues la moneda dominante que es el dólar, ¿no? Entonces, pues también para que lo tengamos ahí presente. Entonces, el banco tiene que estar controlando pues precisamente mediante un mandato constitucional. Está pendiente, es una de las misiones del banco, va a ser esa precisamente, determinar precisamente el nivel de efectivo en una economía, de dinero, controlarlo, controlar también la inflación, eh, administrar esas tasas de interés. Entonces recuerden, todo eso es función del Banco Central, del Banco de la República. Mm, Cada, cada banco entonces tiene una cuenta en el Banco Central, entonces de tal forma que, por ejemplo, hay veces que los bancos se quedan sin dinero por X o Y motivo, puede pasar, ¿sí? Porque entonces el público les pidió mucho dinero. Discúlpenme que estaba sin batería. El público les pidió mucho dinero, prestaron, en fin, se pueden quedar sin dinero durante un lapso de tiempo. Entonces ellos van al Banco de la República y el Banco de la República les da dinero para suplir sus necesidades más básicas. Entonces, es fundamental también el papel del Banco de la República. Entonces, es un banco independiente, tiene una junta central que pues, entre comillas, es independiente, pero de esta Junta del Banco de la República está, por ejemplo, el ministro de Hacienda, está el gerente del Banco de la República y otras personas que hacen parte del Banco de la República. Ahorita, por ejemplo, hay problemas porque pues ellos han subido las tasas de interés, el gobierno pide que baje las tasas de interés para que, pues, para que las personas consuman más. Entonces, miren que hay eso es lo bonito que tiene Colombia. Todavía hay como alguna independencia, ¿no? Entre Banco de la República, entre el gobierno central. Hay algunas independencias todavía, que eso es interesante de ver. Eh, y también otra de las múltiples funciones del banco es salvaguardar obras culturales, ¿no? Por ejemplo, maneja eh, un inventario
de obras de Botero, todas esas donaciones que da, por ejemplo, de Arenas Betancourt, de muchos pintores famosos, también obras de Gabriel García Márquez, los primeros libros, en fin, también salvaguarda mucho el Museo del Oro, por ejemplo. eh, el administrador es el Banco de la República, entonces, mm, tesoros de la nación, todo esto, el que lo administra es el Banco de la República. Entonces, pues para que lo tengan claro, todo esto es a nivel constitucional, desde la Constitución de 1991 quedó enmarcado todo esto. Pero pues entrando en materia, básicamente el Banco de la República se encarga pues de satisfacer todas esas necesidades que hay en cuanto a la liquidez, que las personas puedan hacer sus transacciones, que tengan los billetes, que los billetes pues tengan un papel también que no sea tan fácil de falsificar. Las tintas son papeles importados, tintas importadas, pues que ya sabemos que estamos en un país muy creativo que también falsifican hasta dólares. Entonces, pues el Banco de la República por eso tiene que estar cambiando los billetes, por eso tiene que estar mirando nuevas técnicas para que la gente tenga una tranquilidad, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Lo que les estaba diciendo, entonces tenemos una oferta monetaria, eh, que son pues diferentes agregados que pueden variar según la inclusión. M1 pues va a incluir precisamente el dinero en efectivo en circulación y los depósitos a la vista, todo lo que tiene que ver con cuentas corrientes, ¿no? Entonces lo más líquido es como en la parte contable, lo más líquido que es la caja de la empresa, lo que tiene en bancos, ¿no? Es un nivel de liquidez, así falta. Entonces M1 es todo el dinero que hay en circulación, ¿sí? Y los depósitos a la vista. Es como las cuentas corrientes. M2 incluye M1 más depósitos de ahorro y otros activos que son fácilmente convertibles en efectivo, ¿no? Pero que no se utilizan directamente para transacciones diarias. Entonces, que ya no son tan líquidos, son fácilmente convertibles, pero no son tan líquidos, ¿no? Y M2, entonces así va creciendo. eh, mm, M2 más otros activos menos líquidos, fondos del mercado monetario y depósitos a largo plazo. La oferta monetaria pues va a ser una herramienta fundamental, importante para la política económica. Sí, por eso ellos suben las tasas de interés para que la gente no se endeude tanto. Porque entonces, ¿cuál es el, el pensar muchas veces, ¿no? Que entre más gente, más la gente gana, pues más gasta. Al gastar más, pues ¿qué pasa? Entonces empieza desde el punto de vista de la oferta. Los oferentes, pues al querer vender más, van a subir los precios. Entonces, pues ahorita eh, también se ve con el salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Que suben a 2 millones, pues inmediatamente empiezan a subir, por ejemplo, el precio del Transmilenio, del Transmetro, del transporte público, pero de forma inmediata. De igual forma, entonces sube el pan, sube la leche, sube, o sea, eso es de forma inmediata. Entonces, eso es inflación, de alguna forma u otra. Pero entonces hay que ver si ese aumento también produce un efecto clave en la economía, pues para que eh, la gente entonces mejore su calidad y salga de esas brechas de pobreza, ¿no? Entonces, que es fundamental para la economía. Hay casos muy exitosos desde este punto de vista que ustedes pueden consultar. Por ejemplo, en Brasil, eh, el salario mínimo aumentó más o menos en 60% en los periodos de Lula da Silva. Ahorita pues ya está un poquito más tranquilo, pero la inflación no subió. Salieron muchas personas por debajo de la línea de la pobreza. Claro, allá el sector productivo es mucho más amplio, allá hay multinacionales,
eh, que por ejemplo fabrican aviones, o sea, Brasil es la potencia de Sudamérica, más de 200 millones de habitantes. Y aspectos a recalcar, por ejemplo, Brasil tiene más o menos la misma fuerza pública en cuanto a seguridad que Colombia. Y nosotros tenemos 50 millones de habitantes, ¿no? Entonces, el gasto en seguridad de nosotros es inmenso, pues porque tenemos problemas de seguridad que ya todos sabemos, hace más de 200 años estamos en ese tema. Los bancos centrales entonces van a utilizar diferentes medidas, ¿no? Entonces ahí tenemos la Fed, que es por ejemplo la Reserva de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo, y van a utilizar diferentes herramientas como para regular esa oferta monetaria. La demanda de dinero se refiere pues a la cantidad pues precisamente de dinero que los individuos y las empresas desean mantener en forma líquida en un momento dado. Esta demanda no se refiere solo a la cantidad de billetes y monedas, sino también a los depósitos en cuentas bancarias y otros activos líquidos que pueden ser fácilmente convertidos en dinero, ¿no? Entonces, desde ese punto de dinero, pues los individuos tienen que tener una cantidad suficiente y de igual forma las empresas. Hay que dejar y asignar una parte para el ahorro que es fundamental en todos este tipo de ejercicios, ¿sí? Y porque de ese ahorro es que también que las entidades financieras prestan a los diferentes ahorradores y a los diferentes consumidores de las diferentes empresas. Entonces, el ahorro es una parte fundamental ahí. Entonces, también, si las personas ganan muy poco, no van a destinar recursos para el ahorro. ¿Ok? Entonces, por eso es fundamental dejar una parte para el ahorro. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Se está viendo la presentación? ¿Me escuchan? Están muy callados, muchachos. ¿Sí me están escuchando? Sí, profesor, sí le escuchamos. Gracias. Sí, es que a veces me avisan cualquier cosa, si no ven, por ejemplo, que se esté presentando la presentación, si se va la voz, en fin. Entonces, la demanda de dinero se puede resumir y se puede como en los siguientes apartes, ¿no? La demanda de dinero se debe aumentar cuando se eleva el ingreso. Entonces, pues se desea comprar eh, para cubrir de pronto elementos que antes no se podían cubrir, ¿no? Aumentan precios y más demanda de dinero. Disminuye cuando sube el tipo de interés. Entonces, recordemos muy bien que cuando las entidades financieras aumentan esas tasas de interés, pues va a ser más costoso sacar este tipo de préstamos, ¿no? Entonces, pues para que ustedes lo tengan claro. Las personas entonces van a preferir como obtener ganancias ante un tipo de interés más elevado, por lo que la demanda de dinero cae. Entonces, ¿qué pasa? Pero pues tampoco es que los bancos obtengan, por decirlo así, o le proporcionen al ahorrador una tasa de interés muy alta. Sin embargo, en temas, por ejemplo, de incertidumbre económica, de cambios de gobiernos, de elecciones, en fin, de guerras, la gente prefiere mantener muy quietos sus ahorros, sus inversiones, porque pues todo el tema del riesgo también entra a, en este tipo
de temas, ¿no? Entonces, y también pues por eso, si se ven entonces aires inflacionarios, el Banco de la República prefiere cuidarse, ¿ok? La política económica pues va a ser el conjunto de acciones, de decisiones que toma el gobierno para influir en la economía de un país. Buscan alcanzar como objetivos como el crecimiento económico, entonces que el Producto Interno Bruto aumente, el pleno empleo, entonces, ¿qué pasa? Que ese también es un indicador pues que a veces está un poco maquillado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si miramos ya más adelante lo vamos a observar. Una de las características que manifiesta es que el, una persona que trabaje entonces al menos 1 o 2 horas en la semana ya está empleado, pues hombre, es un indicador que no tiene como realidad. Que pues sí, entonces si hay un estudiante universitario que va y hace unos turnos en un restaurante o en un bar, entonces ya es un empleado. Sí, de igual forma, entonces en la economía informal, un poco de temas de este tipo. Entonces, la tasa debería ser mucho más alta de esos dígitos, ¿no? Entonces, en ciudades como Barranquilla, en ciudades como, eh, no sé, Ibagué, eh, en fin, las tasas de desempleo son demasiado altas. Entonces, si hay mucha población, entonces, ¿qué tienen que hacer? Emerger para grandes ciudades, tratar de conseguir trabajos allá. O se van del país también, porque es que ya ni empleo consiguen en Bogotá, ni en Medellín, entonces ni en Cali, entonces se van para otras partes, y eso pues es una dinámica que se ha visto. Entonces lo que van a mandar se llaman remesas, todo eso que mandan, eso también va a sumar en la economía a nivel pues eh, nacional, pues todas esas remesas también van a sumar. Em, Estas políticas buscan alcanzar objetivos como el crecimiento económico, el pleno empleo, la estabilidad de precios y el equilibrio en la balanza de pagos, ¿no? Entonces, la balanza de pagos ahí también tiene que ver mucho, todo lo que tiene que ver con la cuenta corriente, todos esos déficits que se van a mantener. Esas cuentas corrientes tienen que quedar en ceros, la del Estado, como una empresa, pero pues sabemos que hay un déficit muy grande porque pues lo que se está recaudando en impuestos no da lo suficiente. Cada periodo presidencial entonces viene el tema pues de esas reformas y lo maquillan como una ley de financiamiento, pero pues son precisamente reformas para captar mucho más recursos porque no está alcanzando, ¿cierto? Y sin embargo, nosotros no es que tengamos un estado muy amplio, ¿no? Si ustedes se ponen a mirar con otros países del mundo, nosotros tampoco es que tengamos muchas fábricas, ¿no? Todo eso ya se ha vendido, pero el gasto siempre es amplio. Por lo que yo les digo, hay mucho gasto en seguridad, mucho gasto en diferentes entornos. En la parte judicial, miramos entonces, por ejemplo, que un magistrado se gana 43 millones de pesos, que un congresista se gana 50, todo eso suma. Son cifras que no deberían tener esa connotación, son demasiado altos. Las pensiones de todas las personas, eh, pues del sector defensa, pues también suman, todo eso suma y pues se lo merecen, pero pues indudablemente todo eso suma. Entonces ahí viene la política fiscal, la política monetaria y ahí tenemos entonces otras también que tendrían una connotación como la política cambiaria, la política comercial. La política fiscal, pues, utiliza el gasto público, los impuestos para influir en la economía. Entonces, ahí es fundamental estimular la demanda agregada en tiempos de recesión.
aumentando el gasto o reduciendo impuestos. Entonces, pues para que las personas entonces también obtengan eh, mayor ingreso, ¿no? También miramos todo el tema de eh, dame un minuto. Todo lo que tiene que ver entonces pues con impuestos. Y a partir de ahí, entonces, hay que contener la inflación en tiempos de sobrecalentamiento, entonces reduciendo el gasto, aumentando impuestos, que es precisamente ahorita uno de esos puntos flojos del gobierno actual es que no le aprueban esas reformas tributarias, ¿no? Entonces, está con la misma dinámica, sí, se tratan de hacer esfuerzos, pero por ejemplo, en la reforma tributaria se propone entonces descontarle, por decirlo así, a las empresas el impuesto, bajarlo del 35, bajarlo al 30, al 25, pues para que las empresas también tengan como mayor utilidad, ¿sí? Entonces sí, sí es fundamental desde este punto de vista ir conociendo y pues la macroeconomía va a tener muchas de estas variables. La política monetaria entonces maneja la cantidad de dinero, las tasas de interés en una economía a cargo del Banco Central, operaciones de mercado abierto, compra y venta de bonos, entonces también muchas veces el Estado emite unos bonos para financiarse, los pone en venta pública, entonces por ejemplo los bancos, no sé, voy a poner un ejemplo, sacan un TES, un bono por, no sé, por $1.000 millones. El Estado entonces se compromete a que ese bono entonces va a generar de pronto 1.050 en 4 años. Él le tiene que devolver ese dinero a la entidad que lo compre. Entonces empiezan a venderlos y como no tienes después cómo pagar esos bonos, entonces también empieza de pronto a renegociarlos, alargarlos como especie de un CDT y ellos se pueden vender también en bolsa, en fin. Entonces, pues para que ustedes lo tengan presente. Entonces, ellos se van financiando, pero con más deuda, ¿sí? Modificación de las tasas de interés de referencia, requerimientos de las reservas bancarias. El objetivo principal acá es controlar la inflación, estabilizar la moneda, aunque pues puede influir en el crecimiento económico y el empleo. Vamos a mirar entonces ahí cómo son las relaciones también de las políticas fiscales y monetarias con el modelo ISLM, ¿no? Entonces, la curva IS representa el equilibrio en el mercado de bienes. Este equilibrio, por decirlo así, mm, se tiene que dar. Entonces, vamos antes a mirar bien esa curva IS, inversión ahorro. Y acá generalmente entonces lo que busca pues el aumento del gasto público o una reducción de impuestos pues va a desplazar la curva IS hacia la derecha, la política fiscal contractiva la desplaza hacia la izquierda, la LM representa el equilibrio del mercado monetario y hay una expansión ahí. Entonces vamos a empezar a ver. El equilibrio entre el mercado de bienes y servicios, entonces pues el modelo Hicks-Hansen, también conocido ISLM, representa el equilibrio entre la renta nacional y las tasas de interés. Yo les voy a enviar en todo caso esta presentación para que ustedes la tengan. La curva IS representa los diferentes puntos en los que el mercado de bienes y servicios encuentra el equilibrio. La curva IS toma su nombre a las palabras del inglés. Y acá pues vamos a ver entonces cómo es el tema, ¿no? Tenemos entonces el mercado de bienes, ¿sí? El equilibrio de oferta, eh, los puntos en que la oferta es igual a la demanda se ubican en una línea imaginaria y ahí pues tenemos entonces cuál sería esa demanda, ¿no?
Entonces, ahí lo que podemos ver es precisamente que el consumo más la inversión más el gasto, pues va a tener la pendiente de la curva y todo eso depende de la propensión marginal a consumir que ya la estuvimos mirando nosotros. Punto de partida, pues va a ser la demanda agregada 1, ¿sí? Sobre el eje de la D, que es de la demanda autónoma. Y pues acá tenemos todo el tema de la renta, ¿no? Acá en el otro eje, que son consumos autónomos. Ahí como ustedes pueden ver, entonces está el consumo y cómo este va a tener como acá como una interacción, ¿sí? Esta demanda agregada se va a cruzar pues precisamente con el nivel de renta. Se divide en un gráfico y establece el primer punto de equilibrio. Entonces, a esos niveles de demanda, pues va a existir pues precisamente una renta en equilibrio. ¿Ok? Ahí entonces hay que mirar, entonces, por ejemplo, la curva IS se ubica en ese eje vertical y acá es donde entonces el mercado va a tener que mirar y se va a comparar precisamente con las tasas de interés, ¿no? Desde ese punto inicial el mercado pues va a tener también unas connotaciones claras, ¿no? Entonces la curva IS define pues una renta inicial que es Y1 que la pueden ver acá. Y en el eje vertical de la gráfica se ubica la tasa de interés inicial. Entonces, también ahí es interesante mirar cómo es el comportamiento de la renta a partir de que se aumenten o disminuyan las tasas de interés. Entonces, por eso se mantiene esa premisa que el Banco de la República pues también depende en gran medida de cómo va a ser el comportamiento de ese PIB, de esa renta, de esa demanda agregada, ¿no? Entonces, cada punto de equilibrio del mercado de bienes ubica un punto pues para la elaboración de la curva IS. Entonces, como pueden ver acá, parten de esta combinación de toda la demanda, ¿sí? De toda la tasa de interés y eso pues se va a comparar precisamente con el nivel de la renta. Eh, ¿Cómo se establece entonces el segundo punto de la elaboración? Entonces, en el mercado de bienes se pueden presentar varias situaciones. Entonces, una disminución en la tasa de interés puede llevar a mayores niveles de inversión. Entonces, si hay una disminución en la tasa de interés, aumenta la inversión, ¿sí? Y eso lleve pues a que la demanda aumente. Entonces, eso era como una de las partes que queríamos que observaran, ¿no? ¿Por qué? Puesto que yo les decía, la tasa de interés pues tiene como una connotación clara, ¿no? Y yo les repito siempre a los estudiantes, el costo de oportunidad de que las personas saquen un préstamo es la tasa de interés. Entonces, para que yo me pueda adquirir un carro, una vivienda, un bien, una lavadora, entonces, si no tengo el dinero, voy a la entidad financiera y ellas pues tienen tasas de interés. Dependiendo precisamente del momento de la economía, las tasas de interés pueden ser muy altas o muy bajas. O promedio, ¿no? Sin embargo, pues tenemos muchos bancos, tenemos ya ahorita bancos hasta que antes no existían, que no tienen, por ejemplo, oficinas, ¿no? Que están muy de moda. Estos bancos, pues, tienen que estar regulados acá en Colombia, como el caso de New, ¿cierto? Tenemos ese banco, también tenemos otro tipo de bancos como el Lulo Bank. eh, y miren que, por ejemplo, ya estas entidades como el NECI, por ejemplo, ya
todo esto está regulado hasta, y todos esos consumos te van a salir en la declaración de renta. Sí, entonces muchas de las personas que antes, ay, no, consígneme al NEC y se iban a hacer de pronto una paseo en la empresa, no, consígneme a mi NEC y no sé qué. ¿Y qué pasa? Que finalmente al final del año les reportaba un poco de ingresos que ni siquiera eran de esa persona, pero que tienen que pagar tributo por la DIAN. Entonces, pues hay que tenerlo presente ahí. Y ellos ya están sacando pues tarjeta de crédito, ustedes ya saben todo ese tema, entonces también tienen que estar regulados, por decirlo así, por el sistema financiero. Entonces, esa es la connotación, ¿no? Mirar cómo es la parte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando baja la tasa de interés, entonces miren que se desplaza hacia arriba, ¿sí? La tasa puede que aumenta, pero hay un nuevo punto de equilibrio, ¿sí? En el cual pues va a aumentar precisamente esa demanda agregada y va a pasar de Y1 a Y2 porque bajó, porque la gente entonces gastó más, porque la gente consumió más, entonces pues miren que ahí va a tener como una connotación de ese tipo, ¿no? Entonces, estos son momentos también fundamentales. Y miren que en la parte de abajo se va a ir construyendo también la curva IS. ¿Sí? Entonces, es una implicación bien interesante que se va obteniendo. Pero también puede existir eh, otro escenario en el cual se aumente la tasa de interés, disminuye la inversión y va a disminuir pues la demanda autónoma, ¿no? Entonces va a pasar, ese es el otro escenario que puede existir, ¿no? Puede que el anterior generara inflación y pues a su vez entonces pues va a tener unos indicadores ahí y se puede otra vez desplazar a los niveles pues anteriores o menores, ¿no? Entonces miren acá otra connotación para la construcción de la curva IS. Entonces el punto de equilibrio se establece a partir de una nueva tasa de interés. Existe una menor demanda agregada. La renta es más baja y al trasladar esta renta, pues la gráfica IS se ubica en un punto por encima de la tasa inicial. Un incremento de la tasa de interés. Entonces, cada punto de equilibrio del mercado genera un punto de la curva IS. Entonces, miren que acá hay diferentes combinaciones. Estaba una en equilibrio. Bajamos la tasa de interés, es la de 2. Subimos la tasa de interés, es la de 3. ¿Sí? Pero entonces eso también implica pues que las rentas van disminuyendo y se va a producir la curva IS. Entonces en la parte inferior ustedes miren ya cómo se va formando, teniendo en cuenta también la tasa de interés. Entonces, cuando se unen esos tres puntos pues, que vienen de la curva de arriba del mercado de bienes, automáticamente se va formando la gráfica de la curva IS, ¿sí? Con los mismos puntos de referencia. Y ahí se tiene en cuenta pues la subida o cuando baja la tasa de interés. La curva IS tiene una pendiente negativa porque se presenta una relación inversa entre la tasa de interés y la renta. Cuando la tasa de interés sube, hace que la renta disminuya, ¿sí? Entonces, cuando la tasa de interés sube, está ahí en I3, mírenla ahí, hace que la renta disminuya, que esté en 3, en Y3. Y cuando la tasa de interés sube, hace que la renta, eh, cuando la tasa de interés baja, pues hace que la renta aumente. Entonces, esta sería entonces la curva IS. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Van bien?
Tranquilos que yo les voy a enviar todo esto, ¿ok? Se unen esos tres puntos, la curva IS tiene la pendiente negativa y en conclusión, los diferentes puntos de equilibrio del mercado de bienes pues van a ser provocados por los tipos de interés y se establecen los diferentes puntos para la construcción de la curva IS. La curva LM, pues, discúlpenme, representa el equilibrio del mercado de dinero a partir del estudio de combinaciones de tasa de interés y la cantidad de dinero en el mercado. Entonces, toma su nombre de las palabras en inglés liquidity preference and money supply equilibrium, que significa preferencia por liquidez y el equilibrio de oferta monetaria. De igual forma, entonces tenemos el mercado de dinero. Entonces, para la elaboración de la LM se necesitan dos gráficas. La primera corresponde al mercado de dinero. Se ubica la tasa de interés en el eje vertical y la cantidad de dinero en el eje horizontal. La segunda gráfica corresponde a la curva LM, pues que está en la parte derecha, que igual como la IS, pues va a tener precisamente el tipo de interés en el eje vertical y el nivel de renta de equilibrio en el eje horizontal. Se inicia el mercado de dinero. Este mercado de dinero tiene dos componentes, la oferta de dinero y la demanda de dinero. La oferta de dinero, pues, es el valor fijo determinado por el Banco Central. Entonces, el Banco Central ya tiene una oferta fija, ¿sí? Es una línea vertical constante. Y esa curva de dinero, pues, representa con la letra L. Tiene una pendiente negativa y se construye con base en las variaciones. Ese punto de cruce que estamos mirando ahí determina el punto de equilibrio 1 entre la tasa de interés inicial. Es el que va a quedar ahí. Cada punto de equilibrio del mercado de dinero genera un punto de creación de la curva LM, que va a ir definiendo los puntos para la elaboración de la curva LM. Vamos avanzando. Entonces, ¿qué sucede cuando se presenta un incremento en la renta? Entonces, pues las personas disponen de más dinero. Lo que pasa entonces de pronto cuando aumenta el salario mínimo, entonces demanda más dinero para realizar más transacciones, tiene que existir más dinero en la economía para que precisamente la gente realice más. Entonces, eso pasa muchas veces, por ejemplo, en las empresas petroleras, cuando van a un municipio, cuando llegan a un municipio, pues las personas automáticamente, la empresa de petróleos tiene que contratar a un gran número de residentes de ese municipio, no puede contratar gente, o sea, gran cantidad tiene que ser de esas zonas. Entonces el salario mínimo en una petrolera no va a ser pues de 2 millones, sino va a ser de 8 millones, supongamos. Entonces pues las personas empiezan a gastar más, necesitan más dinero, ¿no? Entonces, pues automáticamente la curva de la demanda de dinero se desplace de manera paralela hacia la derecha. Genera un nuevo punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, pues si lo miramos ya a nivel de la curva LM, pues va a tener esa implicación. Esa nueva tasa de interés se refleja en la gráfica de la curva para un mayor nivel de renta, pues se tiene una mayor tasa de interés. Y pues eso va a hacer que la curva de la demanda de dinero se desplace de manera paralela hacia la izquierda. Entonces, de igual forma, entonces, cuando se produce también una disminución, se va a generar también otros puntos. Entonces miren que son gráficas que se van a ir construyendo dependiendo de si hay aumentos o disminuciones. Y ahí se va a configurar la curva
LM, ¿no? Entonces, la curva LM representa los diferentes equilibrios en el mercado de dinero provocados por los cambios en el nivel de renta en la economía. Esa sería la LM. Y ya para finalizar, pues vamos a ver el equilibrio entre las dos, ¿sí? Entonces, pues es una combinación de la IS y la LM. Tenemos entonces ahí las dos, tanto la primera que era la IS, abajo la LM, y ese punto de intersección de la gráfica de bienes y servicios, pues va a ser fundamental para la economía, ¿no? En ese punto de intersección de bienes y servicios y la gráfica establecen el equilibrio de una economía. Van a existir múltiples desplazamientos de la curva IS, se desplaza a la derecha cuando se incrementa el consumo autónomo, o se incrementa la inversión autónoma, o se incrementa el gasto público, o se disminuyen los impuestos. Se desplaza a la izquierda cuando se presentan situaciones contrarias como variaciones en el consumo autónomo, la inversión autónoma, en fin. El gasto público y los impuestos pues dependen de las decisiones del gobierno, se conocen como políticas fiscales, y la curva se mueve a la derecha, obedece la implementación de la política fiscal expansiva. Cuando se mueve a la izquierda, pues son de decisiones de tipo de fiscal contractiva. Entonces, hay política expansiva y hay política contractiva que van a ser fundamentales de analizar. La LM se desplaza cuando se representan variaciones en la oferta monetaria y el único es desde la política monetaria, ¿no? Entonces, va a ser exclusivamente del Banco Central a través de la política monetaria. Entonces, tener muy claro eso. La IS, pues va a ser pura política fiscal, la LM política monetaria que ya las explicamos. Bueno, muchachos, eso era entonces lo que les quería compartir, les quería explicar. No sé si tengan hasta el momento dudas, preguntas. A partir de ahí es que vamos a empezar precisamente a leer, a configurar, a realizar pues precisamente los aportes que se vienen pues para la actividad que tienen que presentar. No sé si tengan dudas, preguntas. Nayibi, Ricardo, Daniela, dudas, preguntas. Hoy les quise dedicar la mañana pues precisamente para dedicarles más tiempo, para estar con ustedes, para explicarles más tranquilo el tema. Dime, Nayibi, dime. No te escucho. Mm, No te escucho. ¿Ahí me escucha? Ya te escucho. Uy, no. Bueno, profe, ¿nos vas a enviar la grabación de la web o nos vas a enviar las diapositivas? Las dos. Ay, sí, profe, porque es bueno repasar esas diapositivas. Sí, sí, están, mejor dicho, paso a paso para que las vean, cómo es el modelo, un pequeño repaso. Traté de mirarles slide por slide con comentarios propios de política monetaria, política fiscal. Vimos pues desde el primer momento la demanda agregada, o sea, todo paso a paso para que ustedes lo vean. Posiblemente el lunes les voy a compartir absolutamente todo, o si puedo hoy, les comparto de una vez. Pero como eso se demora porque tengo que descargar el video, esperar a que esté la grabación, subirlo en el YouTube. Eso se demora siempre 3, 4, 5 horas mientras que está la grabación.
Y después les comparto en el foro la socialización con todo lo que estuvimos viendo hoy. Tengan tranquilidad que también les voy a enviar buen material de apoyo, y nos queda el CIPAS después de la Semana Santa porque pues estamos todavía en ese periodo. Entonces, tranquilos que esta actividad no es tan fuerte. Acá pues vamos a es un tema más de contextualización, de mirar conceptos, de estar un poquito como más tranquilos. Ya se viene un trabajo ya más fuerte para que se vayan preparando. Pero en este eje, por decirlo así, en esta fase, está un poquito más teórica para afianzar todos esos conceptos a nivel macroeconómico, que es lo fundamental. Por eso les hablé detenidamente en cada una de las explicaciones, como para que vayan entendiendo, pero esto también toca ponerle fórmula, esto también toca ponerle números, pero pues todavía no lo vamos a hacer. Bueno. Entonces, ese era el propósito, agradecerles por la conexión. Cuenten entonces con el material de apoyo, cuenten con la grabación y pues quedo muy pendiente. Ustedes saben que la próxima semana voy a responder foros hasta el miércoles. De ahí ya entramos en modo vacaciones, pero no quiere decir que yo no voy a estar pendiente del aula, no voy a estar pendiente de ustedes. Entonces, la próxima semana voy a estar muy pendiente en todo caso. Adelante de esto por si de pronto tenían un viaje, ya se viene pues Semana Santa, ya estamos en la casa, ya estamos con los niños, ya estamos, entonces de pronto un poquito más embolatados o están pendientes para salir pues de la oficina, temas pendientes, entonces por eso lo adelanté un poquito. Bueno, o no lo adelanté, o sea, o lo dejé para hoy, fue por eso. Entonces, pues muchachos, quedo muy pendiente. Gracias por conectarse, por estar ahí pendientes de nuestro encuentro y pues muy atento de lo que pueda surgir. Bueno, Gracias, profe.